Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Viene de buenas, como dice Danilo? Muy bien. Bueno, pues yo quisiera comenzar leyéndoles algo que no tiene nada que ver con la conferencia en un sentido. De un artículo, no un artículo, pues una cosa que escribí con pocas palabras hace unos días atrás que tiene que ver con la oración. Yo no sé si estoy orando más, pero Dios me está enseñando otra faceta de la oración y pues es algo que publiqué en Facebook y creo que es una bendición. Entonces, pues para que vayamos reflexionando, ¿qué es la oración? La oración ha salvado ciudades y reinos de la ruina, ha resucitado muertos, ha detenido la violencia del fuego, ha cerrado la boca de los animales salvajes, ha alterado el curso de la naturaleza, hizo que el sol fuera del este al oeste, ha detenido la luna, ha curado enfermedades sin medicamentos, hace milagros en accidentes y circunstancias, añade años de vida, ha cambiado el destino eterno de millones de personas. Sin embargo, no es la oración en sí que cambia las cosas, sino Dios mismo que contesta las oraciones. Y ahora sí la parte que es un poquito nueva para mí. A veces la oración no tiene el efecto como uno quiere, porque el propósito de Dios es cambiar nuestra perspectiva para tener la suya. Qué interesante, ¿no? A veces oramos así como que queremos torcer el brazo de Dios, como queremos con mucha fe creer que Él puede hacer tal cosa y Dios no contesta la oración. Pero lo que Dios hace, y es algo que contemplándolo después de un tiempo, es que cambia nuestra perspectiva a su perspectiva. Entonces la oración no siempre cambia las cosas como nosotros queremos, cambia a nosotros. Y así debe ser. Así que pues un comentario sobre la oración. Bueno, pues siendo un estudiante de la Biblia, hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Y pues una de las cosas que a mí me encanta hacer de vez en cuando es estudiar ciertos personajes de la Biblia. ¿Tiene algún personaje favorito de la Biblia? Del Antiguo o Nuevo Testamento. Pues en otra ocasión he hablado de Pablo, he hablado de Moisés, y también pues hoy vamos a hablar acerca de Abraham. El título de la conferencia es Lecciones de la vida de Abraham. Es algo que en mis clases en CNM pues vemos algunos puntos, la verdad tengo como 10 puntos. Y pues Moisés, o más bien Abraham fue una persona muy interesante. Con la excepción de Moisés hay más menciones de la vida de Abraham en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que cualquier otro personaje, con la excepción de Moisés. Santiago 2:23 dice que Abraham fue amigo de Dios, ningún otro lleva este título. Gálatas 3:7 pues también nos dice que creyentes de todas las generaciones hemos llevado el título de los hijos de Abraham. Somos los hijos de Abraham hasta que lo cantamos en la escuela dominical, ¿verdad? No sabemos mucho sobre Abraham, sobre todo su niñez. Y cuando llegamos al capítulo 12 encontramos a Abraham con la edad de 75 años. Interesante, no voy a preguntar si hay gente aquí de 75 años para arriba, seguramente que sí, pero imagínate que ya empezamos a leer sobre la vida de Abraham, ya cuando tiene 75 años empieza la historia de Abraham. Realmente no empezó porque había una historia antes, pero de todo lo que sabemos sobre Abraham es de 75 años en adelante, muy interesante. Y Génesis 12, 1 al 3 dice así, realmente vamos a leer el versículo 4 después. Una porción de la escritura muy conocido que dice: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora no se preocupen, no va a ser un mensaje 100% misionero, aunque siendo responsable de misiones de alguna forma tiene que salir esto, ¿verdad?
Mire, una de las primeras lecciones y quizás una de las lecciones más importantes que encuentro estudiando la vida de Abraham se encuentra con las primeras palabras que encontramos en el primer versículo del capítulo 12, donde simplemente dice, pero Dios había dicho a Abraham. ¿Qué podemos aprender de este dicho? Pero Dios había dicho a Abraham. Es como una introducción a lo que Dios decía, que vamos a ver. Pero tenemos que comenzar ahí porque es una lección muy importante para nosotros. Y la primera cosa que quisiera comentarles es que la primera lección que aprendemos en la vida de Abraham es que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? En mis clases en el instituto, pues tocando este tema, porque lo tocamos rápidamente, pero aquí quiero profundizarme un poquito más en esta noche. Siempre cuento una historia del doctor Pardillo. La verdad es que empecé a contar la historia en algunas instancias y tuve que ir con el doc y preguntar si era la verdad o no. Pero yo recuerdo cuando empecé a involucrarme en la amistad años atrás, escuché una historia muy cortita del doctor que fue invitado a ir a una reunión, quizás una conferencia de pastores en los Estados Unidos para platicar sobre cómo levantar una congregación grande. No sé si algunos recuerdan esta anécdota, pero ustedes pueden imaginar el doctor Pardillo que recibe una invitación que dice, queremos que usted venga y el nombre de su conferencia va a ser cómo levantar una congregación grande. No, ustedes pueden imaginar el doctor rascando la cabeza diciendo, no les amanece todavía, están mal, y no fue. Y así terminó la historia. Y yo dije, no hay una lección ahí. Creo que hubiera sido muy importante que el doctor se fuera ahí al lugar, que se ponga atrás del atril y que diga a todos esos pastores que querían saber los ABC, los 1, 2, 3 de hacer las cosas, y decirles, deja que Dios haga la obra, deja que Dios tome la iniciativa, deja que Dios te hable, y regresar. Porque es una lección tan importante para nosotros. Dejar que Dios tome la iniciativa en nuestras vidas. Y pensándolo bien, pues no es porque nosotros somos buenos que Dios nos ha salvado. Al contrario, Dios toma la iniciativa en las vidas de cada uno de nosotros. Dios toma la iniciativa en las vidas de cada persona que podemos estudiar en la Biblia. Lo vemos desde Génesis 3:9, cuando Adán y Eva pecaron. Y Dios decía a Adán, ¿dónde estás? También con Noé, con Moisés, con Abraham, con los profetas del Antiguo Testamento, con Pablo en el Nuevo Testamento, otros personajes que podemos estudiar sus vidas y encontrar que es Dios que toma la iniciativa. Pero no es una reflexión de los del Antiguo y Nuevo Testamento que ya no están con nosotros, sino que en nuestras propias vidas podemos ver que el Espíritu Santo anda atrás de nosotros, o que sigue atrás de nosotros diciendo, mire, es tiempo de arrepentirse. ¿Se han prestado atención que Dios nos está hablando mucho acerca del arrepentimiento últimamente? A cada uno de nosotros. Romanos 3, 10 al 12 dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron y todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Pues ya tenemos que incluirnos ahí en esta lista si no conocemos a Dios, y todos pasamos por este proceso. Ahora una pregunta que tengo, 4 preguntas rápidamente. ¿Cuántas personas son justos por sus propias fuerzas? Nadie. ¿Cuántas personas entienden las cosas espirituales por sí mismas? Nadie. ¿Cuántas personas buscan a Dios naturalmente? Nadie. ¿Cuántas personas hacen lo bueno naturalmente? Nadie. Juan 6, 44, 45 y 65, voy a leer esos versículos que son claves. Tengo una versión un poquito diferente quizás de lo que aparece aquí en la pantalla, pero Juan 6, 44 comienza diciendo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha el Padre y aprende de él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios, solo él ha visto el Padre. Versículo 65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre.
Quizás una versión diferente, pero creo que lo podemos entender mejor. Juan 15, unos capítulos después dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le piden en su nombre. Este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los quería como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Luego otro versículo rápidamente, Filipenses 2:13 en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Otra vez un enfoque sobre el avivamiento en nuestras vidas. Aquí cuando nosotros dejamos de hacer lo que nosotros nos da la gana y empezamos a avivarnos a lo que Dios quiere, entramos en lo que es este proceso de agradar a Dios. Dios está buscando una relación personal con cada persona y Él tiene un amor para cada uno de nosotros, pero el problema es el pecado. Ahora el mensaje no es solamente sobre este punto aquí, pero vamos a ver que Dios quiere hablar con nosotros, pero es el pecado que estorba. Salmo 66:18 es un versículo bien tremendo que dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, Dios no me habría escuchado. En otras palabras, la única cosa que Dios quiere decirnos cuando no estamos arrepentidos es arrepentirse. Cuando estamos mal con Dios es vuélvete a mí. No tiene nada más que decir, no nos va a dar más información, no nos va a hablar sobre otro tema. Si estamos mal con Él, anda atrás de nosotros su Espíritu Santo diciendo, vuélvete a mí, arrepiéntete, arregla las cosas conmigo, arregla las cosas con tu esposa, con tu esposo, con tu jefe, tu propia persona, yo no sé. Escucha otra vez Salmo 66:18. Si no hubiera confesado el pecado en mi corazón, Dios no me habría escuchado. O sea, el pecado nos separa de Dios y causa levanta un muro entre nosotros y Dios. Pero también hay otro problema. El otro problema es que a veces tenemos mucha carne, y la carne tiene su propia voz. ¿Cuántos de ustedes ya saben que la carne tiene su propia voz? Ya cuando queremos hacer algo que no debemos hacer o comer algo que no debemos comer hasta estas alturas, pues es asunto de escuchar hacia la voz de Dios. Entonces el pecado nos separa, pero a veces es simplemente la carne que nos separa de Dios, que estamos obedeciendo la carne en lugar de lo que Dios quiere. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que existe. Y luego pues la última parte del versículo 6 de Hebreos 11, muy interesante, dice, y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Qué tremenda frase aquí, y sabe recompensar a los que le buscan. Entonces, de una vez arreglado el asunto del pecado, podemos empezar a escuchar la voz de Dios. Podemos empezar a realmente tener esta relación que siempre ha estado buscando con nosotros, pero el pecado es un muro que se levanta. Usted no escogió a Dios, sino que Dios escogió a usted. La primera lección que encontramos en la vida de Abraham es simplemente esta frase en el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis. Pero Dios había dicho a Abraham, Dios anhelaba tener una relación con Abraham. Dios anhelaba hablar con Abraham y pues darles órdenes de lo que él quería. Y Dios quiere revelar a nosotros también sus propósitos eternos para nuestras vidas también. Nuestra parte es reconocer su voz. Nuestra parte es responder a Él, tal cual como Abraham y otros personajes del Antiguo y Nuevo Testamento hicieron. Pero el problema es que a veces no escuchamos a la voz de Dios. Y yo quisiera hablar un poquito sobre cómo es que Dios habla a nosotros. Sabemos que tal como en la Biblia Dios nos puede hablar audiblemente. Yo no sé, no voy a pedir manos que levantan las manos desde los que han escuchado la voz audible de Dios. A lo mejor seríamos personas muy contaditos por ahí, de que hemos escuchado que sea una palabra, algo muy, muy
fuerte en nuestras vidas, pero es precisamente lo que pasó con Abraham, con el pacto que hizo con Abraham en Génesis 12. Y fue ratificado otra vez el pacto en el capítulo 17 y luego en el capítulo 22, porque Dios repitió y repitió el pacto que había dado a Abraham, por eso se llama pacto. Pero también habló con Samuel. ¿Se acuerda Samuel? Que habló audiblemente. No reconoció Samuel de inmediato, pero habló audiblemente con él. Con Pablo también, tumbándolo del caballo, ¿verdad? Cuando era Saulo. O sea, habló audiblemente Dios, pero yo creo que personas contaditos, Dios nos habla de esta forma. Normalmente Dios nos habla de una segunda forma, que es el segundo punto de cómo Dios nos habla a nosotros. Es a través de su palabra. Por eso debemos leerla y conocerla. Por eso, pues déjame hacer una comercial para Cristo para las Naciones, dentro de 2 meses que ya iniciamos, ¿verdad? Para que estudien la palabra de Dios, que tomen lo que es una clase que se llama hermenéutica y homilética. 2 palabras muy complicadas, ¿verdad? Hermenéutica es como realmente interpretar la Biblia, y homilética es como predicar, o sea, algunos tips de cómo compartir. Pero la hermenéutica viene primero, una correcta interpretación de la palabra de Dios. Encuentro muchos cristianos que no tienen una correcta interpretación de la palabra de Dios. Se me hace recordar de la persona que decía, yo no pago los impuestos porque mire, la Biblia dice que Jesús tenía que pagar un impuesto una vez y pues buscó un pez. Ahí mandó a gente a recoger el pez porque había una moneda adentro, y yo también pues yo lo hago de esta forma. Yo pues busco los peces que tengan monedas adentro. Pues obviamente no debemos hacer de la Biblia de una forma así tan literal. Y quizás el ejemplo más chistoso que he escuchado es acerca de las personas que dicen, no, pues Dios siempre me habla así. Yo hablo mi Biblia y luego yo pongo mi dedo ahí después de orar unos minutos y Dios me habla. Es increíble como Dios me habla así. Pues mire, yo no creo que Dios nos habla así. A lo mejor si tienes una forma de leer su Biblia, amigos de la palabra, y estás leyendo la lectura y Dios te habla, sí, claro que sí. Pero se me hace recordar de este tipo de persona que abrió su Biblia un día y oró 5 segundos y luego puso su dedo ahí y decía, Judas se ahorcó. Luego dice, Jesús, yo no sé qué estás diciéndome, Dios. Entonces una vez más puso su dedo ahí, abrió la Biblia y decía, tú ve y haz lo mismo. Entonces bueno, tenemos que tener una correcta interpretación de la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra, pero tenemos que conocer a su palabra. Tenemos que memorizar la palabra. Tenemos que estar leyendo la palabra para que Dios nos hable. Porque no nos hable así nomás que ya una vez la semana abrimos la Biblia y queremos que Dios nos hable. No, no es así. Dios nos habla, es una de las principales maneras que nos habla, es a través de su palabra. También otra forma que Dios nos habla es a través de una voz quieta, apacible y delicado. ¿Se acuerdan lo que dice en 1 de Reyes 19:12? La vida de Elías. Dice 1 Reyes 19:12, Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba a los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Dios no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino el fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió su rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó la voz de Dios. Otra traducción dice, un suave susurro. Interesante. A veces Dios nos habla así. Y yo soy una persona un poquito acelerada, entonces tengo que estar más quieto para que Dios me hable, porque ya la actividad absorbe uno. Yo no sé si algunos como su servidor, que pues siempre el movimiento, siempre estar en movimiento, y Dios dice, mire, toma un tiempo con calma, estudie, lee mi palabra, y de repente Dios me habla, ¿no? En una voz apacible. No es una tormenta, no es algo así, sino que una voz quieta, apacible y delicado. Es otra manera que Dios nos habla muchas veces a través de esto, pero el asunto es de tomar tiempo y estar quietos delante de Él. Otra manera que nos habla es a través del Espíritu Santo.
una palabra rema. El otro día estuve platicando con mis alumnos en el instituto y hablábamos acerca de la necesidad de tener un buen balance entre el logos y el rema. Algunos entienden esas dos palabras. El griego es un idioma muy interesante, el arameo inclusive que hablaba Jesús, porque eran idiomas muy interesantes, porque hasta el día de hoy son pocos idiomas en el mundo que se expresa de la manera que se puede expresar en el griego. El doctor Pardillo hace unas semanas ya nos habló de esto también, de la palabra amor, que 5 maneras de decir amor. Hay diferentes tipos de amor, pero cuando hablamos de la palabra hay 2 palabras en el griego. Tenemos la palabra logos, que es la palabra escrita, y tenemos la palabra rema. Y rema viene siendo una palabra del Espíritu Santo, que Dios habla a tu espíritu, que ya sabes que te ha hablado. Quizás no es una voz audible, pero es una palabra rema, que Dios te ha hablado, ya sabes lo que tienes que hacer. Y yo estuve hablando con ellos acerca de tener balance, pero creo que me equivoqué con los alumnos y tengo que arrepentirme. Porque ya estudiándole un poquito más, no creo que es bueno comparar rema con logos, porque queremos todo lo que dice el logos y queremos todo lo que nos dice rema. No es un buen balance entre las dos cosas. Entonces creo que lo voy a explicar de una forma diferente la próxima vez que doy la clase. Pero estuvimos platicando acerca de un versículo muy interesante que se encuentra en Mateo 22, 29, que Jesús está regañando a los religiosos. Solo como Jesús puede hacerlo. Y Él decía a ellos: andan equivocados porque desconocen la palabra de Dios y las Escrituras. Andan equivocados porque desconocen el poder de Dios y las Escrituras. Es ahí donde tal vez podemos hacer un contraste. Es aquí donde yo encuentro 4 tipos de congregaciones, o más bien pudiera decir 4 tipos de cristianos, en base de este versículo. Andan equivocados porque desconocen el poder de Dios y las Escrituras. Primeramente están los grupos, están los cristianos que se dicen cristianos, que no conocen ni el poder de Dios y no conocen lo que dicen las Escrituras. Es un club social, es una persona que se dice cristiano, como muchos en nuestro querido país México, que se dice cristiano, pero no saben lo que dice la Escritura y no saben el poder de Dios. ¿Me están entendiendo? Muchas personas en la primera categoría que están en cero. La primera categoría, no conocen lo que dice la palabra de Dios, pero tampoco está el poder de Dios, menos el poder de Dios. Pero luego hay una segunda categoría, y la segunda categoría serían los que se dicen que yo conozco el poder de Dios, pero no tengo interés en aprender y leer mucho las Escrituras. Son los que andan atrás de las manifestaciones y pues no, Dios no llegó porque esto no sucedió o no sentí, etcétera, etcétera. Y es puro poder de Dios sin tener el balance de las Escrituras. Este es el segundo tipo de cristiano que puede aparecer. Tercer tipo de cristiano o tipo de congregación que podemos mencionar, pues viene siendo los que son muy bíblicos y sí creemos en las Escrituras y tienen las Escrituras memorizadas, pero no quieren saber nada sobre el poder de Dios. Tercer categoría, tienen tanto temor del falso fuego que ya no quieren tener ningún fuego y no queremos caernos ahí en esta trampa tampoco. Y luego está la cuarta categoría, y la cuarta categoría son los que sí conocen el poder de Dios y también tienen conocimiento de las Escrituras. Queremos estar en la cuarta categoría. Yo sí quiero estar en la cuarta categoría, que puedo conocer y experimentar el poder de Dios, pero también tener el balance así de las Escrituras para que no se convierta en un show, en un circo, si me están entendiendo. Entonces, una palabra dura de Jesús a los religiosos: andan equivocados porque desconocen el poder de Dios y las Escrituras. Otra manera que Dios nos habla es a través del liderazgo. Reflexionándolo un poquito, pues casi siempre, puedo decir casi siempre, sin excepción en mi vida, he recibido invitaciones a servir por medio del liderazgo. Es la manera que Dios nos habla, muchas veces por medio del liderazgo. Sea quien sea, las invitaciones de Dios muchas veces vienen por una orden, por medio del liderazgo. En mi caso personal, así ha pasado a lo largo de los años. Otra manera que Dios nos puede hablar es una palabra profética. Y yo no sé si usted ha recibido una palabra profética, obviamente pues no queremos ir por un extremo aquí tampoco, pero yo recuerdo siendo un
jovencito de 19 años estudiando en Juventud con una Misión, sufriendo para el Señor en la isla de Hawái, estudiando misiones, sí, la verdad, teniendo 19 años. Hubo una persona que vino y durante una semana de conferencias, pues en una reunión como esta, pues había un tiempo para recibir ministración, y la mujer que estuvo ahí pues tenía unas palabras para ciertas personas, y conmigo me confirmó ciertas cosas sin decirles el contenido, pero exactamente lo que dijo era una confirmación en mi vida. Y recuerdo que tenía un amigo, yo no me acordaba ni la mitad de lo que decía, pero era una confirmación en mi espíritu. Y un amigo mío que lo voy a ver pronto en los Estados Unidos, que no lo he visto en 20 años, era mi compañero de cuarto, éramos de la misma prepa, estudiamos juntos. Él grabó todo y lo escribió en una hoja, y me dio la hoja unas semanas después, que fue una bendición. Por algún lado lo tengo escrito, no es que lo tengo enmarcado en casa ni nada de esto, para tener un buen balance, pero fue una confirmación a mi espíritu, a lo que Dios quería para mí en el futuro, una palabra profética. Ahora no se sorprenden, Dios no va a llegar con usted normalmente y decir, mire, vas a estar en China en 8 días. Normalmente no es así, normalmente es una confirmación. Y encuentro que a veces cuando estamos tan lejos de Dios y no escuchamos su voz, a veces necesitamos una palabra profética porque estamos en cero. Entonces no piense que es una cosa tan espiritual recibir una palabra profética. Es una manera que Dios nos puede hablar. Otra manera es a través de visiones y sueños. Hablando de Juventud con una Misión, esta organización cristiana, una de las más grandes en el mundo, Loren Cunningham, el fundador, que ha compartido aquí, él recibió una visión hace 50 años atrás, y en la visión literalmente vio a los continentes y las olas que estaban cubriendo los continentes, y preguntó a Dios, ¿qué es eso? Y Dios le decía, mire, tienes que levantar a los jóvenes van a alcanzar el mundo, los jóvenes son claves para alcanzar el mundo. Y levantó lo que es la organización más grande de misiones en el mundo hoy en día, con miles y miles de obreros, más de 30,000 obreros en este momento. Una visión que Dios le dio. Hace muchísimos años atrás, el fundador del Ejército de Salvación, ¿han escuchado del Ejército de Salvación? Inició como una organización cristiana muy fuerte. En el Ejército de Salvación, Guillermo Booth, el fundador de Londres, andaba en tren y tuvo una visión. Mientras que estaba viendo el paisaje allá afuera, empezó a ver una visión que Dios le dio. Y la visión era del mar, y una tormenta en el mar, y como una plataforma en el mar que representaba la iglesia, y una roca atrás de la iglesia, o atrás de la plataforma, que representaba a Cristo. Es un dibujo que tenemos en el instituto ahí, la visión que Dios le dio para levantar el Ejército de Salvación. En la plataforma veía a muchas personas, una persona predicando, otra persona tocando, otra persona platicando con su novia, que representaba la iglesia. Tenía 2 o 3 personas que estaban ahí extendiéndose las manos afuera en el mar para alcanzar a los que estaban hundiéndose. Y era una visión. El Ejército de Salvación decía, la iglesia no lo está haciendo, tenemos que levantar esta organización para alcanzar las personas perdidas allá en el mar. Eso no quiere decir que tomó el lugar de la iglesia, no me malentiende, pero fue la visión que recibió Guillermo Booth hace más de 100 años, y una organización que sigue hasta el día de hoy. ¿Cómo es que Dios nos habla? A través de las circunstancias. Muchas veces Dios arregla las circunstancias, las situaciones de tal forma que es la única puerta abierta y todas las demás puertas se han cerrado. ¿Te ha tocado esto? O sea, como que se cierran todas las puertas. Tú ya pensabas que iba a ser por aquí, y luego vas por acá y la puerta se cierra, y luego vas por acá y la puerta se cierra otra vez. Y es una sola puerta que está abierta. Dios dice, ve por ahí. Pero cuidado, porque a veces una sola puerta abierta no implica que es la voluntad de Dios. El hecho de que tienes una puerta abierta no quiere decir que es la voluntad de Dios. Se me hace recordar de la mujer que tenía 39 años y dice, ay, voy a cumplir 40 y todavía no me caso. Entonces pues viene una persona para proponerle el matrimonio y no era el indicado.
Pero ya no le había recibido una propuesta en una década, entonces pues ya consideró aceptar la invitación. No, el hecho de que tienes una puerta abierta no quiere decir que es la voluntad de Dios. Entonces cuidados por los dos lados, ahí necesitamos tener balance. A veces Dios nos habla a través de la circunstancia. A Dios me habla muchas veces a través de un interés creciente o una pasión que va aumentando. Paulatinamente Dios va revelando su voluntad para nosotros. Así fue mi llamado para llegar al mundo que habla hispana hace muchos años. Que tenía un compañero de cuarto estudiando en la universidad que era un mexicano de Puebla, y luego el siguiente año otro mexicano, y luego conozco a mi esposa que acaba de regresar de Florida trabajando con hispanos, y dijo, ay Dios, ya sigues confirmando que esto es para mí en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Pero Dios había dicho a Abraham, ¿qué es lo que Dios está diciendo a usted? ¿Cómo es que está guiando su vida? Tenemos que estar atentos a su voz. A veces el pecado que está estorbando ahí, pero una vez que tienes el pecado removido, aún así luchamos con escuchar lo que es la voz de Dios. Es algo que a veces va paulatinamente en nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan escuchar la voz de Dios? Yo necesito escuchar la voz de Dios. Claro que sí, es un tema muy importante. Una lección más en la vida de Abraham. Ahora sí, el contenido de lo que Dios le dijo. Pero Dios había dicho a Abraham, ¿qué dijo? El versículo 1, la segunda parte: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Aquí yo encuentro que Abraham no sabía dónde tenía que ir. Por lo menos Jonás sabía que era Nínive, y Nínive fue por aquí y Jonás se fue para acá. Pero Abraham simplemente tenía que empezar a caminar, a obedecer a Dios a ciegas. Y a veces pasa en nuestras vidas también. Una lección muy importante de la vida de Abraham para nosotros, yo lo digo así: el entender puede esperar, el obedecer no puede esperar. El entender puede esperar, el obedecer no puede esperar. Hemos leído los primeros 3 versículos de Génesis 12. Y cuando llegamos al 4.º versículo, cuando Dios dice, mire, vete de tu tierra, te voy a bendecir, y a través de ti todas las familias de la tierra serán benditas, encontramos en Génesis 12.4 que dice, luego, dice en el relato, Abraham partió tal como el Señor le había ordenado. Wow, una obediencia de inmediato. Otro gran ejemplo de obediencia en la vida de Abraham lo encontramos 10 capítulos después. Ahora sí, una lección un poquito más duro. En Génesis 22, 2 al 3. Y Dios le ordenó, toma tu hijo, el único hijo que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como un holocausto en el monte que yo te indicaré. Tampoco sabía exactamente dónde, tenía que ir caminando. Y imagínate, ofrecer a su hijo. Y tal como encontramos en Génesis 12, encontramos 10 capítulos después, en el 22, la misma cosa, obediencia de inmediato. Aquí dice en el versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensució su asno. De inmediato. Se me hace recordar de la definición de obediencia de la doctora Pardillo. La doctora le encantan las definiciones y la he escuchado dar esta definición. La obediencia es de inmediato, con una buena actitud y como si fuera para Dios. De inmediato, porque la obediencia retardada es desobediencia. De inmediato, como el ejemplo de Abraham. De inmediato, cuando sabía lo que Dios tenía para su vida, de inmediato, porque obediencia retardada es desobediencia. A veces no escuchamos a Dios porque no estamos obedeciendo la última cosa que nos dijo. Por eso batallamos a veces con nuestro caminar con Dios, porque no estamos obedeciendo la última cosa que nos dijo. Hace una semana, hace 10 meses, hace 2 años, hace 20 años, yo no sé. Y luchamos. Pero la obediencia es de inmediato. Con una buena actitud, eso sí, está un poquito difícil para cualquiera, ¿verdad? Y como si fuera para Dios. Yo quiero contarles quizás una de las historias más tristes que he escuchado el último año. Y la historia me pegó muy fuerte el año pasado porque son 3 historias en una.
El año pasado, siendo responsable de misiones, pues me tocó estar con nuestro equipo que teníamos allá en Guinea Ecuatorial, África, el único país que habla español en África, un país chiquito, 1 millón de habitantes, que tiene solamente 6,000 cristianos. De ahí tenemos una pareja, algunos de ustedes conocen a Matías y Ruth, otros de ustedes conocen a Luzma, que tenemos ahí sirviendo también con los sordos. Pero el año pasado estuve ahí por segunda ocasión visitando ese país, y de ahí pues al conocer uno de los lugareños de ahí, un guineo, Matías, que se casó con una chica de acá. Algunas chicas sí han encontrado sus príncipes azulados allá en África, siempre digo esto, ¿verdad? Sus príncipes azulados son tan negros que son de ese tono azul. Me han escuchado esto decir antes, y además Luzma en este año se va a casar con un africano. Pero resulta que Matías sabía que yo tenía un amigo que murió ahí en África hace 11 años. Un amigo que se llama Joel Rangel, de la misma edad, mismo mes. Era un pastor en Guadalajara. Nosotros habíamos compartido en diferentes congresos de misiones. Era un amigo, entre varios amigos aquí en México. Y de repente Dios levanta a mi amigo Joel y su familia con 4 hijos pequeños para ir a Guinea Ecuatorial, hace muchos años atrás. Decía, mire, yo tengo que poner el ejemplo para la congregación. Fue un paisano mío, un gringo, si confieso ser gringo, que levantó la congregación ahí en Guadalajara, y luego deja la congregación a Joel. Entonces pues Joel era el encargado de la congregación, ya estaba sirviendo algunos años, la iglesia iba creciendo, pero seguía trabajando en el área de misiones, y decía, mire, yo siento que debo poner el ejemplo y debo irme a África con mi familia, y dejó la congregación a otra persona. Se va a África, levanta un orfanatorio, levanta una iglesia, y de repente hace 11 años y pico atrás recibimos las noticias aquí en México de que muere mi amigo Joel. Pensábamos que era de malaria, una cosa que todos los misioneros ahí les van a pegar la malaria tarde o temprano. Y el año pasado tuve el privilegio de estar ahí en su congregación en Bata, Guinea Ecuatorial. Me lleva mi amigo Matías, decía, la última vez que estuviste aquí no conociste ese lugar, ni siquiera conocía a Matías en aquel entonces te voy a llevar para que conoce los encargados de la congregación y de la escuela que dejó Joel. Y yo dije, pues qué bendición. Entonces llego ahí, y lo primero que veo llegando al orfanatorio fue el logo que Joel había desarrollado para el programa de misiones que tenía en su congregación, que 11 años después todos los niños del orfanatorio portaban el diseño que él diseñó años atrás. Y eso bendijo mi corazón. Llego al orfanatorio, ahí platico con la directora, y decía, tienes que conocer a mi esposo, él está trabajando al otro lado de la ciudad. Entonces Matías me lleva con su esposo. Su esposo estaba en una obra negra, trabajando, supervisando más bien pues una obra ahí de otro lugar que estaban levantando. Entonces me presenté con él, decía, mire, soy amigo de Joel, es más, somos de la misma edad, yo lo conocí bastante bien. Y cuando ahorita estuve con su esposa en el orfanatorio, me dio tanto gusto ver el logo y los 300 niños que tienes ahí estudiando, y su iglesia. La verdad fue una bendición para mí. Y luego pues él, después de platicar con él un rato, empieza a abrir su corazón y me dice, mire, a veces pienso que la obra hubiera crecido muchísimo más si Joel hubiera quedado aquí, y me siento mal, como que no estamos avanzando en la obra. Y yo dije, pues no, al contrario, yo quiero animarte, que Dios te bendiga. Y le di un abrazo y oré por él. Esa es la primera historia. La segunda historia, Matías decía, ¿quieres conocer a otra persona aquí en la ciudad? Que es un amigo de Elias Tepper, el fundador de Betel, y es el embajador de Canadá en el país de Guinea Ecuatorial. Entonces, claro, quiero conocerlo. Sería muy bueno que las chicas que tenemos aquí en Sueño Práctica que todos conocieran a él, porque es el misionero que lleva más tiempo aquí en el país y es el embajador de Canadá. Entonces fuimos a su casa. ¿Por qué fue tan importante conocer al embajador de Canadá? Porque él tiene parte de la historia, de las 3 historias que quiero contarles. Mi amigo Joel
murió no de malaria, porque ya el encargado de su congregación que dejó ahí, después, bueno, murió y se quedó a cargo, me decía, no, murió de fiebre amarilla, porque se enfermó un viernes y lo estábamos enterrando ya el domingo. Entonces, ellos llamaron al embajador de Canadá cuando Joel estaba muy grave, diciendo, mire, tenemos que rentar una avioneta para ir a Camerún, el país vecino que es mucho más desarrollado. Llamaron al misionero, claro, te encuentro ahí en el aeropuerto, voy para ayudarles. Entonces, llega al aeropuerto, Joel muy mal, al punto de morir. El embajador ahí ayudándole, un misionero de muchos años en el país. Y luego pues le dicen en el aeropuerto, mire, me olvidé mi pasaporte, no puedo subir el avión. Entonces el embajador llame a su hijo y dice, mire, ven en su moto rápidamente con el pasaporte de Joel porque está muy grave y tenemos que sacarlo fuera del país. Y el hijo del embajador, y trayendo el pasaporte, muere en la moto. Joel muere en la pista. Y uno dice, ¿qué es eso? Hay tantas cosas a este lado de la eternidad que nunca vamos a entender. Y esto sí es una de las primeritas que yo pongo en mi lista que no voy a entender por qué. Pero hay cosas que a este lado de la eternidad no nos toca saber. Nos toca obedecer a Dios. Nos toca amar a Dios. Una de las historias más tristes. Pero esa es solamente una parte de la historia. Porque el año pasado tuve el privilegio de estar en la congregación de él en Guadalajara, compartir ahí en su congreso de misiones, conocer a su esposa, su viuda, que sigue viuda, conocer a su nieto de 2-3 años en alabanza que tenía las manos levantadas alabando a Dios. Yo no sé por qué él tuvo que salir, tuvo que morir, pero yo sé que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no produce fruto. Pero si cae en la tierra y muere, producirá muchísimo fruto para el Señor. Estamos creyendo para esto en el país de Guinea Ecuatorial. Estamos creyendo esto también para todo el mundo. Yo quiero dejarles un PowerPoint ahorita que tengo. Es un repaso y quiero ponerle como un recuerdo de orar por los misioneros que tenemos en el campo. Y en este momento pues vamos a ver el PowerPoint que tiene un poco de música también. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. En todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención.
que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Quiero dar algo que está un poco fuerte. Es del hermano Yun, un chino que escribió El Hombre Celestial. ¿Alguien ha leído este libro, El Hombre Celestial? Lo recomiendo mucho, si quieres saber lo que está pasando en China. Uno que ha sido golpeado, encarcelado muchas veces, vino a visitar los Estados Unidos y esto es lo que escribió entre varias cosas. He visto a muchas personas en las iglesias occidentales adorando como si ya encontrarían en el cielo. Entonces alguien invariablemente aparece y les predica un mensaje diciendo: hijo mío, les amo, o hijos míos, les amo, no tengan temor, yo estoy con ustedes. No me pongo estas palabras, pero porque es que nadie parece oír la palabra del Señor que diga: mi amado hijo, quiero enviarte a los barrios pobres de Asia y a las tinieblas de África para ser mi mensajero a las personas que mueran en sus pecados. Multitudes de miembros de la iglesia en el occidente están satisfechos con dar el mínimo al Señor y no al máximo. Somos muy cómodos, muy cómodos muchas veces. El tercer punto que encuentro en la vida de Abraham, el mismo texto, la segunda parte del segundo versículo, o más bien el segundo versículo, lo que Dios le había dicho, pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El primer versículo es que tenemos que estar dispuestos a ponernos en movimiento, dispuestos a salir. Obviamente no todos van a salir, pero tenemos que estar dispuestos a ponernos en movimiento. Y a mí me agrada mucho que ya estamos sacando mucha gente afuera. Gracias a Dios por el cambio que hizo recientemente Alejandro Polo. No sé si está aquí en esta noche, pero está llevando muchos jóvenes afuera. Hay un grupo de jóvenes aquí que están prendidos porque están saliendo. Tenemos que ponernos en movimiento. A veces cruzar la calle nada más, pero es ponernos en movimiento, porque si nos quedamos así sentados, sin servir, sin ofrecernos a servir, sin hacer nada, Dios no nos puede usar. Dios quiere hablarnos. Dios quiere que seamos obedientes. A veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero el asunto más importante es la obediencia, no es el entender. Y por último, es estar en acción, estar en movimiento, estar sirviendo, estar preguntando a Dios: quiero servirte ¿dónde? Donde sea. Dios está tomando la iniciativa en tu vida. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Habla de muchas maneras.
Si hay una barrera de pecado, ya sabes lo que tienes que hacer si eres cristiano. Es lo que estorba. Y probablemente algunos que están aquí por primera vez, o si has venido muchas veces y nunca has tomado una decisión para Cristo, este es tu momento. Es una decisión que la mayoría de nosotros hemos tomado, pero yo quisiera dirigirme a las personas que sí vienen por primera vez y preguntarles: ¿Dios te está hablando en esta noche? Si no hemos arrepentido, el único mensaje que tiene para nosotros es ponernos a cuentas con Dios y arrepentirnos. Suena muy religioso decir arrepentirse, no encuentro el sinónimo para la palabra, pero arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Está caminando en el sentido equivocado, ya sabe que estás mal, que es la dirección equivocada, y tienes que dar un giro de 180 grados y caminar en la dirección correcta. Si así es su caso, en esta noche quiere tomar una decisión por Cristo y pedirle perdón por no obedecerle, por no escuchar su voz. En esta noche Dios está hablando. Y quiero pedirle en este momento que levante su mano para que pueda indicar a mí que quiere tomar esta decisión. No es una coincidencia que esté aquí, solamente hay diosidencias, lo he dicho antes. No hay coincidencias, hay solamente diosidencias. Y en esta noche se encuentra aquí y es la oportunidad ahorita de recibir a Cristo en su corazón, de pedirle perdón por su maldad, aceptar su perdón y reconocer que el Espíritu Santo ha estado atrás de usted durante mucho tiempo diciendo: oye, es tiempo de arreglar su vida, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de acercarme a mí. Yo soy un buen padre, tengo los brazos abiertos y quiero recibirte, hijo, hija. Si así es su caso, en este momento levanta su mano, por favor. Los demás que estén orando, por favor. Si así es su caso, muchas gracias, un valiente. Gracias. Pues repita esta oración conmigo. No es una oración aprendida, es simplemente hablar con Dios. Así es la oración. Padre, en este momento yo me arrepiento de mi maldad. Y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias porque tú me aceptas como tu hijo, como tu hija. En este momento acepto lo que me estás ofreciendo. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a obedecerte en los próximos días, a poner en orden ciertas cosas y vivir una vida plena en ti. Gracias por recibirme como tu hijo, tu hija en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si usted tomó esta decisión, queremos invitarle. ¿Qué pasa con esta persona que esté levantando el letrero que dice bienvenidos? Por favor, la gente sabe dónde se encuentra. Entonces, pues a los demás les voy a pedir que se pongan de pie mientras que pase ahí a recibir una pequeña orientación, una literatura que tenemos preparados. Y nada más recordarles una vez más de los 3 puntos. Yo tenía 6. Parece que ya es de moda con el mensaje de Danilo el otro día que no logramos terminar los mensajes. Pero vimos unos puntos muy importantes en la vida de Abraham. El primer punto es dejar que Dios tome la iniciativa en nuestras vidas. Preguntar qué es lo que Dios está diciendo, reconocer cómo nos está hablando. Segundo punto, pues viene siendo pues muy importante también en nuestras vidas, y es la obediencia. El obedecer no puede esperar. Y tenemos que obedecer a Dios. Y el último punto pues es estar dispuestos a hacer lo que Él manda, estar en movimiento, estar en acción. Padre, gracias, Señor, por tu palabra a nosotros en esta noche. Te pido, Señor, que sigues hablándonos, sigues mostrándonos, Señor, cuál es tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en arrepentimiento, de tener cuentas cortas contigo, con nuestros hermanos también, nuestros vecinos, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos. Y pedimos, Espíritu Santo, que sigues mostrándoles, Señor, qué es lo que tienes para cada uno de nosotros. Queremos obedecerte, queremos cooperar contigo para ir creciendo, para ir alcanzando a esta ciudad, a esta bella república, México.
y también a las naciones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga.